Le damos la bienvenida a don Diego. ¿Cómo está usted, don Diego? Hola Ricardo, ¿cómo estáis? Lo que pasa es que no había podido entrar, no sé por qué me estaba tirando para afuera, pero ya estoy aquí. Muy bien, déjenme presentarlo formalmente. Diego, don Diego Scharper, es diputado de Renovación Nacional, él es abogado de profesión y se ha destacado bastante en este tiempo por ser un rostro visible, pleno de energía, por llevar adelante la campaña del rechazo en el plebiscito. Lo que le ha valido un costo personal que no es menor, en términos de su tiempo, en términos de su energía, en términos de lo que hace. Pero Diego tiene una visión que es bastante interesante, que está fundada y que por eso nosotros queremos un poco conocerla, pero no solo queremos hablar solo del plebiscito, sino que queremos hablar un poco de qué es lo que está pasando en Chile y quién nos ayuda a construir. Les quiero recordar a todos los que nos ven ahora en el Facebook Live, en Zoom, que después esto queda grabado y está en el canal YouTube. Y les reitero que estamos pero muy contentos, porque en esta plataforma que hemos tenido desde el expresidente Lagos, desde el canciller, ministros de defensa, senadores, médicos, empresarios, dirigentes sociales, hemos tenido a muchísima gente extraordinaria. Muchos de estos programas han llegado a tener más de 100.000 reproducciones, lo que no es una poca cosa, significa que estamos generando alguna opinión. Diego, ¿cómo ves hoy día la política en Chile? ¿Cuál es tu feeling? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es desde tu corazón? Porque uno es la cosa pragmática, tú estás haciendo política, pero tú podrías estar hoy día en un buen estudio jurídico o trabajar para una empresa o estar en un buffet o estar en el servicio público, pero no en una cosa política, sino que en una cosa bien de orden profesional. Cuéntame, ¿cómo es la política hoy día? Mira, bueno, primero que todo agradecerte el espacio. Te voy a contestar de una manera no tradicional. Mira, yo hace algunos años atrás, no te sabría decir cuándo específicamente, me tocó presentar la Encuesta Nacional de la Juventud, ¿ya? Que hace el INJUV cada cierto tiempo. Y fíjate que para mí fue un descubrimiento, porque uno tiene la idea de que la juventud hoy día es gente que está muy comprometida con el voluntariado y que tenemos la juventud del voluntariado y bla, bla, bla. Pero lo que mostraba la encuesta, que es una encuesta súper bien hecha, Ricardo, es que 2 de cada 10 jóvenes participan de causas sociales o políticas recurrentemente. 2 de cada 10. Y si tú le haces un doble clic al 2, te vas a dar cuenta que 7 de 10 lo hacen a través de las redes sociales. Es decir, tienen una participación dactilar. Le hacen clic al me gusta y con eso creen que, ¿no es cierto?, salvarán ballenas en Islandia. Entonces, te lo digo porque creo que la política hoy día, el problema es mucho más profundo que el que tengamos efectivamente dirigentes políticos que muchas veces no tienen visión de mundo, no tienen visión de Estado, andan más bien preocupados de la rentabilidad de corto plazo. O sea, yo creo que ese es un gran problema, pero ese es el problema de la dirigencia política. Pero yo creo que el problema real, no solo de Chile, sino que de nuestro mundo hoy día, es la falta de participación pública de las personas en todo aquello que no les interese a su propio interés cuadrado. Y yo creo que esto tiene una raíz muy profunda, que tiene que ver con que vivimos en un mundo que, para mi gusto, tiene una sobredosis de individualismo. Es decir, solo nos ocupa aquello que nos interesa a nosotros mismos. Y tanto es así, mira la vuelta larga que me voy a dar, pero si uno revisa el malestar de octubre, te vas a dar cuenta que es un malestar muy inorgánico, muy de distintas cosas. O sea, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la raíz del malestar? ¿Hay una causa? ¿Hay un petitorio? No, son una sumatoria de molestias particulares puestas en común, lo cual es muy sintomático del tiempo que corre. Gente que reclamaba por el tema del TAC, gente que reclamaba por el tema de las pensiones. O sea, entonces tenías un artículo. Entonces, ¿cuál es la causa común? Obviamente, ciertas injusticias que están pendientes en Chile. Pero creo que el problema de la política hoy día es que es imposible no disociarlo por el problema de la falta de participación. Y creo que la falta de participación tiene muchas razones, pero una de las grandes razones es que lamentablemente en Chile se ha ido imponiendo con mucha fuerza
un individualismo exacerbado que obviamente se opone a la participación pública, se opone a los deberes, o sea, somos una sociedad que cada vez reclama más derechos, pero cada vez quiere menos deberes. Y en tercer lugar, pregúntele usted a los que nos están viendo si participan de juntas de vecinos, de ONG, de organizaciones sociales. No, pero Diego, esto que tú estás mencionando, que me parece a mí que es muy, muy, pero muy trascendente, porque es la forma en que vamos a construir sociedad hacia adelante, ¿no tiene que ver también con un signo de los tiempos, de la pérdida del sentido profundo del propósito de por qué yo estoy aquí en la vida? Donde se decae la religión, donde se decaen los grandes sueños, donde se decaen los grandes desafíos, y por lo tanto quedo yo solo, y como además mis dirigentes, de alguna manera yo los veo, que quienes me lideran y yo deberían ser mi motor de ejemplo, piensan solamente en ellos, yo digo, bueno, entonces, ¿cómo yo desde la base voy a generar esta red, ¿no es cierto?, y de alguna manera volver a socializar, volver a humanizar la sociedad? Y lo que estoy viendo es que cada uno está persiguiendo sus propios intereses. Entonces, la caída de la iglesia, de la fe en general, no me refiero a una iglesia particular, sino que la caída de la fe en particular, la caída del propósito, la caída del rigor en hacer las cosas, de alguna manera hace que yo creo que efectivamente lo que tú señales es así. Hoy día importo yo, segundo yo, tercero yo. Y eso es muy complejo, porque va a ser muy difícil, y en esto yo soy muy poco optimista, va a ser difícil darle la vuelta a esto. Porque ¿cómo haces tú, si yo en este celular, fíjate, en este celular que tengo aquí, y que tiene todos los que nos están viendo, encuentro la felicidad? Porque eso es lo que me venden. O sea, tengo todo el conocimiento del mundo, a través, ¿no es cierto?, de cualquier buscador, de Google, puedo meterme a los principales tópicos del conocimiento, pero nadie lo hace. Me quedo con la frase corta, me quedo con el meme, me quedo con la idea fútil, no me quedo con las cosas profundas. ¿Cómo tú crees entonces, tú que eres un líder joven, cómo encantas a la gente joven? ¿Cómo le das sentido de nuevo a este propósito? Mira, yo, bueno, primero que todo, obviamente... Yo sé, perdona, yo sé que no quieren escuchar del plebiscito, pero yo creo que esto es importante para entender lo que viene. Sí, totalmente, pero mira, yo creo que acá tenemos que hacer un poquito de historia, un poquito. Yo creo que la discusión del siglo pasado fue la discusión entre, por decirlo así, la hegemonía de lo colectivo, el comunismo, y la hegemonía de lo individual, el capitalismo. Estos dos polos enfrentados. Cae el muro, triunfa el capitalismo, y de alguna manera tenemos una hegemonía en esa dirección. Yo no tengo nada contra el capitalismo en el sentido, porque la palabra capitalismo tiene como 15 acepciones por lo menos, pero para que entendamos el punto. Yo te diría que eso ha derivado en un individualismo bastante desbordado. Hay un libro que yo les recomiendo mucho a los que nos están viendo que se llama Primera Persona Singular, Reflexiones sobre el Individualismo. Y tú dices una cosa que es muy cierta, que es el signo de los tiempos. Claro, hoy día hay una cuestión cultural en esa dirección y efectivamente la tecnología es expresión y al mismo tiempo profundización de eso. Pero yo creo que esta cuestión mira, hay algunos síntomas de agotamiento. Lo que está pasando con el medio ambiente es un síntoma de agotamiento. Lo que está sucediendo con el desarraigo de muchas personas que no encuentran un núcleo familiar. Otro síntoma de agotamiento, el nivel de enfermedades de salud mental que tenemos. Otro síntoma de agotamiento. Entonces, normalmente las ideologías cuando no encuentran los suficientes contrapesos en la realidad colapsan. Yo no estoy sosteniendo aquí que va a haber un colapso de esto, pero hay ciertos síntomas de agotamiento demasiado evidentes que la ciudadanía o la humanidad ya está empezando a mirar. Ahora, ¿cómo esto se revierte? Buenísima pregunta, que probablemente nos va a consumir la vida suya y la vida mía también, porque estos son procesos de larga data, ¿ah? Pero por lo pronto tomando conciencia de esto. O sea, yo siento que hay como una especie de determinismo, hoy estamos hablando de una cuestión tan densa por un día jueves a las 8:15 de la noche, pero hay como una cosa como que es así, de que esto es irreversible. Nos van a odiar todos, no te preocupes. Sí. No, lo que te quiero decir es que lo primero es tomar conciencia de que las personas somos árbitros de la vida, y que por lo tanto nosotros podemos decidir qué hacer con la vida, cómo usar la tecnología, cómo tener relaciones interpersonales, o sea, no estamos predeterminados, ¿te fijas? Y por lo tanto yo creo que el primer síntoma es tomar conciencia de cómo hay ciertas formas de relacionarnos que podrían al menos ser objeto de un análisis crítico. Y a partir de ahí, yo creo que el piso 1 es restablecer la familia,
fíjate que el 10% tuvo como consecuencia o como efecto una cosa bien inesperada, que fue esta cuestión de la pensión de alimentos, que dejó de manifiesto que muchos padres en Chile no pagan su pensión de alimentos. O sea, ¿qué puedes esperar del núcleo familiar si ni siquiera eso se cumple? Por lo tanto, yo creo que hay que reconstruir el núcleo familiar y después reconstruir a la educación, pero no como un espacio, Ricardo, donde solamente tú enseñas destrezas técnicas. Si la educación no es un centro de instrucción técnica, la educación es el lugar donde usted tiene la oportunidad, especialmente en los primeros años, de reflexionar cómo quiere ser ciudadano, ¿se fija? Y hoy día estamos empeñados oye, estandarizarlo todo y todo tiene que tener métrica. ¿Cuál es la métrica para debatir sobre la dignidad humana? Entonces, para cerrar mi idea, yo no te digo que esto resuelva todo, pero aquí hay que volver a reconstruir los núcleos humanos fundamentales, que son la familia, la escuela, y fíjate lo que te voy a decir, los lugares de trabajo, como un lugar donde no hay conflicto entre el empleador y el trabajador, sino que lo que hay es colaboración. Y eso es el piso desde el cual tenemos que reconstruir una sociedad más en común y menos en individual. Y aquí sí que ya nos fuimos. No. Sigamos. Sí, ya vamos a hablar del plebiscito, claramente. Lo que pasa es que esto es súper importante para entenderlo, porque si no uno se queda en la pelea de corto plazo, rechazo o apruebo, y tú estás en las redes sociales no hay un solo argumento de fondo. Yo rechazo y sale un meme, yo apruebo y sale Claro. Es una cosa absurda lo que está ocurriendo. No hemos tenido ninguna discusión filosófica de fondo qué es lo que significa. Pero mira, en este mundo en que las democracias, en teoría, hay un contrasentido súper potente, en que la democracia se impone, a pesar de la China comunista, que es un híbrido muy raro ahí entre un capitalismo desatado, los que hemos tenido el privilegio de estar y recorrer China varias veces y visitar la fábrica y conversar con la gente, ya tú te das cuenta que es una cosa muy extraña y que probablemente ningún otro régimen habría podido hacerlo. Pero en todas partes, tú ves en Rusia, en Turquía, en Brasil, en la misma India, en Estados Unidos, surgen líderes absolutamente atípicos, pero que de alguna manera, tú decís, desde el punto de vista del establishment, desde el punto de vista de los centros de pensamiento de esos países, todos, el 100% dicen, no, este gallo jamás puede correr una carrera y llegar a ser presidente o ser primer ministro, jamás. Y sin embargo llegan, porque pareciera ser que hay una orfandad de la imagen paterna, hay una orfandad de la imagen del líder protector y que me conduce y que por lo tanto me evita el que tener que yo desafiarme con esta forma, ¿no es cierto?, hoy día tan huérfana de pensamiento. ¿Tú no lo ves un poco así? Sí, tal cual. Pues. A ver, pero ¿qué pasa? Mira, pucha, a ver, yo soy un amante de la filosofía. Piense usted que mi mención en las carreras es Fundamentos del Derecho, entonces me estáis tocando una hebra muy profunda. A ver, yo creo que acá... Por eso que yo lo estoy aprovechando, güey. Ya, no, mira. No es la primera vez que estamos juntos en esta. Sí, pero mira, Ricardo, ahí lo que pasa es que aquí tenemos una cuestión que es clave. Yo creo que acá tenemos un mundo que se ha estructurado sobre la base de la búsqueda del individuo y su particularidad. Eso tiene muchas consecuencias que no hemos sido capaces de determinar. Primero, el debilitamiento de las relaciones interpersonales, porque lo interpersonal, por definición, supone renunciar al propio. Yo no conozco ninguna amistad, y para qué decir una relación amorosa, que no se construya sobre la base de alguna renuncia. Usted, bueno, yo llevo casado 7 años, estoy feliz con mi señora, pero involucra renuncia, pues si el resto bueno, es música. Pero no se me venga a quejar en público. No, ¿no? Al revés. Oiga, no busque aquí, no busque socio en esta cuestión, porque si no después nos llega a todos nosotros. Le estoy constatando un hecho de la realidad, ¿se fija? Después, otro elemento que es clave para entender, esta búsqueda del individuo como motor principal inmediatamente te conecta con que lo ajeno a lo de uno pasa a ser relativo. Es este concepto de autonomía, ¿ya? Fíjate que autonomía significa autónomos. Yo fijo las normas, yo fijo lo que es bueno o malo. Entonces, esa manera de proceder evidentemente entra en crisis con cualquier lógica comunitaria, donde lo que se trata es que busquemos normas en común. Si yo soy el que fija las normas, evidentemente eso entra en crisis. Y si no hay nada entendido como norma común, como objetivo común, como perfil común, se hace imposible el bien común, se hace imposible el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo al final, Ricardo? Conducir a la gente hacia un objetivo común. Cuando la premisa es que no hay objetivo común, porque de lo que se trata es solo lo que me interesa a mí, ¿cómo conduzco? Porque la palabra conducir
mira, hoy día es casi un pecado, pero obviamente la vida está llena de pequeños liderazgos, el del padre con el hijo, el del presidente del club con los jugadores del club, o sea, pero si no hay objetivos comunes, ¿cómo se conduce? Entonces, la falta de esto inmediatamente destruye cualquier noción de autoridad, porque al final la autoridad, ¿qué es? Es aquel liderazgo validado por una institucionalidad para conducir hacia algo común. Pero si en definitiva hemos dicho que no hay nada común, porque lo único que me interesa a mí, entonces, ¿qué autoridad le reconocemos al padre? ¿Qué autoridad le reconocemos al profesor? Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Qué autoridad le reconocemos al presidente? Entonces, ¿Cómo andamos con los liderazgos aquí en la casa? ¿En la mía? No, en la casa de todos. No, sí, ya tenemos claro, ya, sí. No, oiga, Dieguito, no se meta en problemas, preocupado, mira afuera de la casa hoy día. No. Bueno, usted dijo que me alojaba en una vez. Sí, yo feliz. Venga para acá, pero aquí yo tengo que pedir permiso también. En mi casa está muy bien. Permiso. Oiga, ¿cómo ven los liderazgos en Chile? ¿Cómo es el liderazgo no solo del presidente, que estaba en entredicho, cómo es el liderazgo del Poder Judicial? ¿Cómo es el liderazgo del fiscal nacional, que también está muy en entredicho en estos días, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el liderazgo de los dirigentes de los partidos políticos? ¿Cómo ves en general? ¿Hay una cosa disonante en algunos? ¿Todos mal, todos bien? ¿Cómo lo ves tú? Es que yo distingo mucho, Ricardo, entre el liderazgo y el activismo. Mira, el activismo es agitar lo popular en un minuto determinado. Eso hace el activista. El activista dice, esto es lo que la lleva y yo le meto, por decirlo así, carbón, como le decimos. Bombeo. Claro. Piensa usted en los líderes de la historia, solo por dar algunos ejemplos. Piensa usted en el liderazgo de Mandela, piensa usted en el liderazgo de Martin Luther King, de Winston Churchill. ¿Qué tienen toda esa gente en común? Que es desafiar lo popular, desafiar lo instalado, desafiar las consignas. Y hoy día nuestra crisis de liderazgo tiene que ver con que nadie se atreve o muy pocos se atreven a desafiar las consignas, principalmente porque las consignas se irradian como espuma en las redes sociales. Entonces yo siento que tenemos una crisis de liderazgo muy profunda. Entonces al final, digámoslo con harta franqueza, los políticos terminan rendidos a lo que es popular. Los jueces, a quienes tengo gran admiración, piensa usted que mi abuelo, a quien admiro profundamente, fue juez por 50 años, él mismo me reconocía, cuesta mucho fallar en contra de lo popular. Después la fiscalía probablemente actúa muy presionada por lo... Entonces terminas en un sistema, que fíjate la locura, que terminamos funcionando sobre la base de aquello que es popular, que es impuesto por la fuerza de los hechos. Entonces yo creo que tenemos una seria crisis de liderazgo. Porque el liderazgo, por definición, supone decir, a ver, señores, no, hay que ir para acá. Cuando en el fondo el mundo indicaba que esta separación entre, por decirlo así, blancos y negros en un determinado país era lo obvio, un señor llegó y dijo, no, señores, tenemos que juntarlos. Lo metieron preso por eso. ¿Te fijas? Entonces, para mí el rollo del liderazgo es muy importante, porque tiene que ver con estar dispuesto a decir, esto no está, o sea, por muy instalado que esté, no es lo correcto. Y yo creo que lamentablemente, salvo ejemplos muy contados hoy día, tenemos muy poco de eso. Entonces... ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Podrías atreverte a dar un par de nombres aquí? Que gente que tú digas, sabe que, como dicen los franceses, chapó, me saco el sombrero y digo, efectivamente este es un tipo que yo reconozco, independiente de su posición o visión política. Mira, a ver, chuta, qué buena pregunta, me metí en un problema. Mira, yo por ejemplo, siendo que no es de mi sector político y para nada, yo tengo mucho aprecio por lo que está haciendo Claudio Castro en Renca. Mira lo que te voy a decir. Ahí tenía un muchacho que yo competí con él en la Federación de Estudiantes, fue presidente de la Federación cuando yo era presidente, no miento, era vicepresidente de Derecho, si fuera vicepresidente de Derecho, pero yo creo que él está ejerciendo liderazgo en Renca, está atreviéndose a desafiar cosas, está atreviéndose a mover el piso. Yo ahí te considero un gallo que está ejerciendo liderazgo. Después, a ver, ¿qué otra persona yo veo que ejerce liderazgo? Qué difícil, mira lo difícil que es encontrar ejercicio. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque hoy día claramente hay una orfandad de líderes. Y mucho de la realidad de lo que estamos viendo hoy día, desde el 18 de octubre en adelante, lo que ha ocurrido tiene que ver con la ausencia de esos prohombres como concepto de que eran capaces de sentarse y soñar un país en buena leche. Y a pesar de que efectivamente tú digas, esto va a tener un costo, pero va a ser un costo
que tenemos que pagar, tenemos que caminar por el desierto para llegar efectivamente a un buen puerto. Hoy día esas personas no están. Hoy día esas personas no son capaces de, efectivamente, como tú decís, ir contra la corriente, a pesar de que los argumentos, a pesar de que la evidencia, a pesar de que la razón pueda estar con ellos. No se atreven. Y tú ves como de repente un alcalde, independiente del signo político, dice unas barbaridades que van absolutamente contra toda la razón, pero como son aplaudidas, las siguen insistiendo. O sea, el concepto de la historia, ¿no es cierto?, de frente a Barrabás y Jesucristo, a quien liberamos, terminamos liberando a Barrabás en esta cuestión. Y eso es súper complicado, porque eso nos pavimenta un camino muy complejo a lo que viene, porque significa que en el plebiscito no solo se juega la Constitución, se juega una forma de ver el país. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, se me ocurrieron dos más en la pasada. Yo creo que Sebastián Sichel, fíjate que también es un hombre joven, con quien tengo algunos matices, pero yo creo que él ha ejercido un liderazgo bien interesante, de humanizar, por ejemplo, la gestión, y yo creo que Jaime Belolio también es un gallo que tiene liderazgo. A veces yo no comparto todas sus posturas, pero él es capaz de empujar cosas. Oye, a ver, no, si mira, si de lo que estamos hablando tiene todo que ver con el plebiscito. Miren, a mí hay gente que me pregunta, tú siendo tan joven, ¿no es lo obvio que estés por aprobar? No estáis como contra los tiempos. Y mira, mi rechazo tiene 3 razones fundamentales, y esta no sé si la he dicho muchas veces, pero lo primero tiene que ver con que yo conozco a mi contraparte desde los tiempos de la universidad. Yo cuando veo que en la academia, Ricardo, aquellos que revisan la izquierda desde la izquierda me dicen que 7 de los 10 líderes mejor reconocidos son gente de los sectores más radicales, quiere decir que en la oposición, es decir, al otro lado de la vereda, a quienes les tengo mucho a ellos mucho aprecio, hay una total claudicación de la moderación. Es decir, no hay hoy día lamentablemente hay una hegemonía de los sectores más radicalizados. Entonces, eso lleva a una discusión constitucional, donde además las reglas del juego es que si usted tiene un tercio, puede impedir que algo se escriba, es el fin. O sea, yo no veo por qué alguien que cree, miremos nuestra constitución actual, que resguarda el libre emprendimiento, la libertad de los padres para educar a sus hijos, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad. O sea, ¿por qué alguien que conoce esos contenidos podría estar de acuerdo con que un tercio de una convención los pueda echar para afuera? Entonces, primer argumento para mí súper importante. Lo segundo, yo soy profundamente reformista, pero profundamente antirrefundacional. Y tú dirás, pero ya, Diego, esto es un matiz conceptual. No. Porque mire, yo le voy a contar a usted una anécdota que a mí me marcó mucho. Usted le contaba yo alguna vez que hice mi doctorado en Alemania. En Alemania di con un libro que algún día me gustaría traducirlo al español, que se llama Reforma en vez de Revolución, que es un tipo que relata la discusión de cuando se cae el muro de Berlín. Tú dices, tenemos que unir a Alemania del Este con Alemania del Oeste. Tú te podrás imaginar lo que era ese proceso. Y obviamente los sectores más radicalizados anuncian la necesidad de una nueva constitución alemana. Mira, 1989, nueva constitución alemana. ¿Quién le contesta a los sectores socialdemócratas y socialcristianos? No, señor, porque el país no parte de cero, reforma en vez de revolución, y se crea en el Congreso una comisión bicameral que tuvo un plazo para proponer una reforma al país que finalmente se apoyó. Entonces, mi crítica a la lógica de la nueva constitución es muy profunda y tiene que ver con que los países no parten de cero. Y que por lo tanto yo no estoy dispuesto a rendirme a esta idea de que los últimos 30 años del país han sido una tragedia, que tenemos que refundarlo desde cero y que no bastan las reformas. Yo creo que un país nunca puede abandonar el camino de las reformas. ¿Ya? Y la tercera razón... Sí. Perdón. No, dale con la tercera. No, y la tercera es muy, muy cortita. O sea, primero porque conozco a mi contraparte y le tengo mucho aprecio, pero sé que no quiere conversar conmigo, sino que me quiere sustituir. 2, porque soy profundamente reformista. Y 3, porque yo de verdad creo que acá hay que captar que detrás de la nueva Constitución no hay solamente una cuestión procedimental, un procedimiento, sino que hay un diagnóstico de sociedad y una propuesta de sociedad que es muy nítida, que está escrita en libros de Carlos Ruiz, que está escrita en libros de Fernando Atria, que está escrita, en fin, y ellos creen que la transición en Chile del 90 fue una tragedia, que aquí hemos pasado 30 años metidos en una cocina, que los avances que ha experimentado el país no tienen... Entonces,
yo de verdad, cuando voy aquí, mira, aquí en Requinoa, en Coltauco, y veo que gente que a principios de los 90 no tenía servicios de agua potable y ahora los tiene, sin duda que tenemos un desafío de tener mejores postas rurales, todo lo que tú quieras, pero desconocer que los últimos 30 años de Chile han sido extraordinarios y que por lo tanto el camino es corregir, pero no sustituir, a mí me parece una cuestión muy profunda. Entonces, lo que a veces algunos en mi sector no advierten es que esto no es solamente una cuestión procedimental, de si a usted le gusta el procedimiento A o el procedimiento B. No, no, no. No se le olvide a usted, Ricardo, que desde el 2013 que vienen con este cuento de la nueva Constitución. Y cuando usted quiera saber quiénes son los promotores de algo, vaya a su fuente original. Y estos señores lo que quieren es reemplazar nuestro modelo de desarrollo por modelos de desarrollo que no han funcionado en países vecinos a los nuestros. Entonces, A ver, esas son nuestras razones. Diego, mira, me parece súper bien y te agradezco que las clarifiques. Para el elenco que nos está escuchando, claro. No, está perfecto. Cuando uno analiza el modelo socialista o el modelo, ¿no es cierto?, que algunos quieren imponer, claramente lo que se pretende es imponer un modelo que desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista del afecto, desde el punto de vista de la pasión, de la épica, dice, wow, yo quiero participar. Pero cuando uno ve este modelo, cuando ha sido llevado a la práctica en términos reales, cuando la historia comparada te dice, ok, pero este modelo que usted lo emociona tanto y que de alguna manera desde el corazón le brota, cada vez que se implementa en términos reales, lo único que produce es miseria y destrucción. Y eso está, y no hay un solo ejemplo en la historia que no sea así. Te voy a dar un ejemplo súper claro. A mí por razones profesionales me tocaba ir a Venezuela durante los últimos 20 años, muy periódicamente, a hacer trabajos allá. Y cuando sale Chávez y comienza con esta cosa de la revolución, el concepto de la revolución en democracia, tú dices, aquí hay algo que no va a funcionar. Y uno empieza a decirle a los locales, oye, ojo que esto no va a funcionar. Y te resumo la historia. Esos mismos que te miraban con cara como diciendo, oye, no, aquí estamos muy bien, esta cuestión va fantástico. Hoy día muchos de ellos están en Chile, exiliados. Y te dicen, ¿cómo no lo vimos? ¿Cómo esto no? Entonces, el tema de la pregunta que es, Diego, ¿cómo esta épica, esta pasión, este desafío maravilloso de movilizar a la gente que legítimamente quiere mejores oportunidades, que legítimamente quiere participar del crecimiento, que legítimamente cuando dicen, oye, tenemos un per cápita de $25.000, bueno, pero yo, ¿qué es lo que quiero que me toque? ¿Cómo tú los convences, no desde la razón, sino que desde la emoción, de que efectivamente al reformar es probablemente mucho más factible que sus sueños se cumplan que partiendo de cero? ¿Cómo desafiamos entonces? Sí, a ver, a mí me pasa que yo cuando estoy en terreno, una de las cosas que yo agradezco de ser diputado de zonas rurales, de zonas, es que a la gente se le puede hablar bien en castellano antiguo, como le dicen a uno, ¿no? Entonces, yo le pregunto a la gente que me dice que va a votar a prueba, ¿ah? Y me dice, no, diputado, yo voy a votar a prueba porque quiero que mejoren las pensiones. Entonces, fíjate que yo le digo, mire señora, ¿usted sabe que hay una reforma previsional presentada hace ya prácticamente 2 años? ¿Y para qué decir la reforma a las pensiones solidarias en Chile? No tenía idea, diputado. ¿Y usted sabe que nuestra Constitución ya consagra el derecho a la seguridad social o ya regula el derecho a la seguridad social? No tenía idea, diputado. Bueno, es que ¿sabe lo que pasa, señora? Yo tengo el deber de decirle que ojalá no le vendan humo. Porque aquí le van a decir a usted que en este proceso que se demora más de 2 años, y ojo, Ricardo, esto lo he dicho pocas veces y lo digo porque estoy en confianza contigo, una cosa es el proceso constitucional de 2 años. De aquí no sale. Claro, el proceso constitucional de 2 años, pero agrégale además que después vamos a tener que ajustar las leyes, mira, si esto es una cosa loca, a la nueva constitución, y ahí yo diagnostico al menos 2 años más. Entonces, a mí, ¿cuál es la angustia que tengo? Es que la gente está convencida, algunos de ellos, que esta nueva constitución le va a mejorar sus condiciones cotidianas de vida. Y eso, créeme, es una cosa sumamente peligrosa, porque al final es jugar con las expectativas y la desinformación de la gente. Entonces, primera manera de meterle épica a esto, señora, ¿sabe qué más? No le aguante más a los políticos que saquen la vuelta y exíjale que hagan las reformas sociales hoy día, porque cuando quisieron hacerlas, las hicieron.
Cuando quisieron modificar el plebiscito, lo hicieron. Cuando quisieron, lo que usted quiera, lo hacen. Entonces, déjese, no aguante que la compren por gila. Ya. Lo segundo, la gente lo que quiere al final, y esa es mi sensación, Ricardo, no quiere que le reemplacen el modelo de desarrollo, sino que lo que quiere es poder formar parte del modelo de desarrollo. O sea, cuando la gente le dice, mire, usted es libre para emprender, pero sin embargo, si quiere emprender, tiene que sacar toda esta cuenta en el banco, después la vamos a llevar a costo 3 meses en el supermercado, después va a darle un crédito, le vamos a poner todos estos problemas, en fin. Y ese es el cambio que tenemos que hacer nosotros. El cambio que tenemos que hacer nosotros es cómo hacemos para generar mayores niveles de justicia que le permitan a la gente formar parte de este progreso, ¿te fijas? Y después, yo creo que la otra épica es la épica de... A ver, es complicada, porque obviamente esto es como los deportistas, pues, yo no conozco ningún deportista que le guste entrenar. ¿Tú conoces alguno que le guste entrenar? Pero yo no conozco ningún deportista exitoso que no entrene. Entonces, claro, cuando yo le digo a la gente que va a tener mejor salud, a todos nos gustaría que fuera una cosa fácil, ¿te fijas? Pero desafortunadamente eso toma cierto tiempo, cierta gradualidad, ciertos esfuerzos. Entonces yo francamente creo que hay que tratar de apelar al sentido común, a lo que es la historia de la vida de las personas, decirle, señora, mire, usted todo esto que ha construido lo ha construido con mucho esfuerzo. Posiblemente esta casa que usted tiene ciertas goteras. La gotera 1, la gotera 2, la gotera 3. Pero yo estoy seguro que usted para corregir esas goteras no quiere echar abajo la casa. ¿Por qué ocurre entonces que dirigentes históricos de la centro derecha y que de alguna manera fueron partícipes de este milagro, y dirigentes históricos de la Concertación que hoy día están claudicando frente a grupos mucho más radicales en la izquierda? Hoy día la Concertación, esa Concertación democrática de los puros en que se sentaban a conversar, a discutir este sueño, ¿no es cierto?, de una revolución, pero en democracia, en libertad, ya no están, y están todos claudicados, y son la izquierda, el Frente Amplio, pautea a la Concertación, lo que es muy triste, porque ellos deberían sentirse muy orgullosos de lo que ayudaron a construir. Entonces, ¿por qué gente como Joaquín Lavín, tú crees, está por el apruebo? Es que yo creo que son fenómenos. Yo te podría distinguir varios públicos, pero te voy a distinguir 3. Hay un libro que se llama Nos fuimos quedando en silencio, de Daniel Mansuy, que yo se los recomiendo. Me carga mandar a leer el libro, porque es como Enrique Lafourcade en los tiempos del programa de Leo Caprile, no me acuerdo cómo se llama, pero ¿cuánto vale el show? Se llama. Pero la verdad que este libro es muy entretenido porque te muestra cómo los que dirigieron la transición lentamente se han ido sintiendo como avergonzados de su obra. Y esto sucede porque cuando la Concertación pierde contra el primer gobierno de Sebastián Piñera, esto es una lata histórica cortita, por decirlo así, los autocomplacientes, los que fueron los artífices de la Concertación, sienten que es una derrota de ellos. Y los autoflagelantes, Quintana, Girardi, Álvaro Elizalde, en fin, aquellos que venían siempre profesando que esto había sido puras conversaciones y transacciones con la derecha, y todo ese discurso toman su auge. Y esto además, como segunda expresión, y ahí está la gran derrota de la centro-derecha chilena, es nuestra omisión más absoluta en el mundo social. Por lo tanto, los sectores más radicalizados de la centro-izquierda o de la izquierda toman control de las federaciones de estudiantes, las ONG, de los gremios, de los sindicatos. Entonces, ahí se produce lo que conocimos como el movimiento estudiantil. ¿Te fijas? Entonces, esta mezcla entre el movimiento estudiantil, con una épica refundacional, y una izquierda socialdemócrata, por decirlo así, gobernada por aquellos que eran críticos de la transición, se tradujo en lo que conocimos como la nueva mayoría. Si tú miras el programa de gobierno de la nueva mayoría, que los que están detrás son Pedro Güell, Fernando Atrio, o sea, pensadores súper extremos, o más extremos que lo que podría ser José Joaquín Brune, ahí se empieza a configurar una pérdida cada vez mayor de la posibilidad que tiene la socialdemocracia de validarse. Y para mí hay 2 hitos fundamentales, para serte franco, Ricardo. Uno, cuando Ricardo Lagos pierde en el Comité Central del Partido Socialista contra Alejandro Guillé. O sea, eso para mí es la expresión más clara de la derrota de los sectores moderados frente a los sectores más extremos. Y la segunda es la votación de José Miguel Insulza contra Andrés Chadwick por su acusación constitucional. O sea, ahí tú tienes 2 hitos que para mí te demuestran que este sector socialdemócrata progresivamente se ha puesto de rodillas. Entonces, tienen el coraje ahora decir, no, Chile no necesita una nueva constitución, como lo dijo Elwin, hay un video que está dando vuelta, como lo dijo Lagos el 2005 cuando reforma la constitución. ¿Tienen el coraje para salir a desafiar esto? No lo tienen. No lo tienen, pero eso de alguna manera, digo, perdona que te desafíe,
Eso No, es pasarle la cuenta a ellos. no, Pero no, hay si gente ahora de la pasa, ahora pero hay pasó a gente mí. de la centro derecha que Sí, tú decís, bueno, a ver qué es lo que está pasando aquí, porque en pero, realidad claramente que hay un riesgo, ¿no es cierto? Porque si tú me dices, vamos a hacer una nueva constitución, pero lo vamos a hacer en términos de la prudencia, en términos de la inteligencia, en términos de la experiencia, vamos a llamar a los mejores juristas, vamos a hacer constituciones comparadas, vamos a estudiar, nos vamos a dar el tiempo para que las cosas sean así y no va a haber violencia. Entonces, bueno, qué interesante fenómeno de cómo construimos el Chile los próximos 50 años entre todos. Pero cuando esto surge como una transaca del presidente por la violencia, tú decís, bueno, aquí hay un tema que no es menor. Y cuando además tú sabes que lo que se quiere imponer en muchas áreas es sencillamente totalmente contrario a lo que generó el ciclo de virtud de los últimos 30 años y que sacó a Chile de la pobreza, porque nos olvidamos de que Chile era uno de los países más pobres de Latinoamérica. Nos olvidamos de los niños que pedían plata a pata pelada en las esquinas. Nos olvidamos de que efectivamente había en Chile hospitales donde se atendían a los pacientes por fiebre tifoidea porque corría caca por el río Mapocho. Nos olvidamos de eso. Eso como que hubiera sido otro país. No existió. Todo eso cambió. sí. Aquí en Chile se generó el Instituto de Tecnología de los Alimentos para tratar a los niños desnutridos del país que hoy día no tenemos. Entonces, ese país del cual todos hemos contribuido a construir, hoy día algunos se avergüenzan y algunos quieren, como tú dices, refundarlo. Y es una cuestión muy extraña. Entonces, Sí. pero lo más extraño es que algunos que defienden el modelo de la libertad dicen, no, es que en realidad hay que efectivamente partir de cero. No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Mira, hagamos un paréntesis cortito del fenómeno y después metemos bisturí a tres tipos de personajes de mi sector político. Mira, yo creo que lo que le pasó a Chile en octubre del año pasado es un quiebre entre la dirigencia y la ciudadanía por nuestra incapacidad de hacer las reformas sociales a tiempo. Por lo tanto, lo que vivimos ahí fue un malestar inorgánico. Y te digo inorgánico porque tú dices, ¿hay algo puntual? No. Algunos por el TAC, otros por las pensiones, otros por... Pero hay un malestar, ¿te fijas? Que tuvo que ver con una dirigencia que no tuvo el sentido de urgencia para hacerse cargo. Y ese malestar fue, pongámosle, instrumentalizado o capitalizado, como quieras ponerle, por los sectores más radicales, porque primero venían con este impulsito ideológico, y segundo porque tenían capturado el mundo social. Entonces, y eso es lo que nos iba ocurriendo. Y por eso terminamos en que la expresión última de ese malestar sea una nueva constitución, que todos sabemos, o por lo menos yo tengo claro, que no va a resolver los frutos de ese, o sea, los orígenes de ese malestar. ¿Te fijas? Entonces, ya, eso como diagnóstico es interesante. O por lo menos a mí me parece interesante, quizás a ti. Entonces, en mi sector político, frente a eso, hay tres tipos de personas que están por el apruebo. Obviamente, probablemente más. Algunos que tienen una tesis política, que uno puede compartir o no, pero yo creo que más allá de todo, yo no estoy de acuerdo en la tesis política del ex senador Longueira, pero él tiene una tesis política de cómo enfrentar este escenario. Él cree que, por decirlo así, licuando el resultado, se permite una mejor interacción en la convención. Yo eso no lo creo así. Y al mismo tiempo yo creo que hay una dimensión que tiene que ver con quizás no captar la envergadura de la diferencia entre la Soledad Alvear y la Pamela Giles, ¿te fijas? Pero está bien, pero hay una tesis política que uno puede compartir o no. Después yo creo que hay algunos que es por puro cálculo, yo lo dije hoy día en la tercera, le cayó mal a algunos, pero efectivamente hay cálculo, o sea, es estar del lado de lo popular. Y otros, en cambio, que tienen la convicción de la necesidad de las transformaciones en Chile, pero que yo creo que tienen un cierto nivel de equivocación sobre la envergadura de lo que significa una nueva constitución como procedimiento, como diagnóstico, como contenido. Yo empatizo con los que quieren hacer reformas y por eso fui uno de los que creó rechazar para reformar, porque yo sí creo que hay que hacer reformas. Para serte franco, Ricardo, más reformas en el rango legal que en la Constitución, pero que Chile necesita reformas, por supuesto que sí. Yo creo que necesitamos un sistema de pensiones que tenga más actores que las AFP y permita mayores niveles de equidad en la provisión de pensiones. Yo soy de los que creen que tenemos que avanzar hacia un seguro único de salud, al menos en una proporción. Yo soy de los que creen en que hay que fortalecer la educación pública, pero no por eso echarse la educación privada. En fin, o sea, que hay reformas que hay que hacer. Ahora, ¿significa eso que tenemos que someter a Chile a un estrés de 2 años y medio discutiendo todos los pilares constitucionales? Yo creo que no. Entonces, yo creo que en mi sector hay algunos que están por cálculo, otros que están por
otros que están, por decirlo así, por una convicción política, que yo creo que es equivocada, y otros porque tienen una cierta dosis de, por decirlo así, desconocimiento del interés real de la oposición de construir algo en común. Y no han captado que, más bien, a ver, te digo lo siguiente, la oposición hace un par de días atrás estaba acusando constitucionalmente al ministro del Interior de nuevo. Nos acaban de rechazar el proyecto de infraestructura crítica. O sea, yo no sé de dónde ven ellos que va a surgir una especie de oposición dialogante, dispuesta a construir. Entonces, bueno, pero mira, yo, tal como te pasó a ti en Venezuela, yo tengo esta convicción, y lo hablo con mi señora mucho, porque me dice, ¿por qué tú estás del lado y cómo? Porque yo tengo la convicción que cuando esto vaya avanzando, primero estoy peleando, Ricardo, para que el resultado sea lo más estrecho posible, para que ojalá haya una conversación moderada. Después me la voy a jugar por completo, para que haya convencionales que defiendan las ideas que yo creo correctas en la eventualidad de que gane la prueba. Y después, por supuesto, que me la voy a jugar por completo para que tengamos un parlamento con un grupo de gente que esté dispuesto a defender ciertas ideas, porque digámoslo, muchas veces la selección de candidatos responde más a las simpatías que a las capacidades, y yo creo que no puede ser así. Y la segunda papeleta, porque claramente en la primera papeleta tú vas a votar rechazo y tú estás en esa posición. Y en la segunda papeleta, porque todos, tanto los del apruebo como los del rechazo, incluso los que voten nulo en la primera papeleta, pueden votar en la segunda papeleta. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que debería ocurrir en la segunda papeleta? Mira, yo voy a votar por la convención mixta. ¿Por qué? Me costó convencerme, porque a veces me gustaría que se renueve el inventario, porque hay algún inventario que me gustaría que se renueve, pero mira, yo creo que todo lo que nos permita conducir a la moderación es una buena señal. Y yo creo que hoy día, que la mitad de la convención, en la eventualidad de que gane la prueba, tenga la correlación de fuerzas que actualmente tiene el Congreso, a mí me parece que va a contribuir a la moderación. Entonces, hoy día en el Congreso, alrededor del 42, creo que si no me equivoco, es de Chile Vamos, y el 58 es de la oposición. Yo creo que una correlación de fuerzas de esa naturaleza nos obligaría a tener que ponernos de acuerdo. De acuerdo. Y por lo tanto, si en la mitad de la convención al menos ya tenemos esa garantía, más posibilidades hay de estar por la convención mixta. Ok, entonces lo que tú estás sugiriendo, y supongo que en tus charlas y en tus conversaciones como ahora dices, ok, yo voy a votar rechazo por estas razones y yo convención mixta por estas razones. Así es. Déjame quiero recordarle a todos los que nos escuchan que estamos conversando en Unidos por Chile, en todos nuestros conversatorios de los días jueves. El jueves pasado tuvimos una conversación muy entretenida, para que la quieran rescatar de YouTube, con Sergio Pérez, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Cargas. Fue una conversación distendida, entretenida, igual de entretenida que la que estamos teniendo hoy día con Diego. Diego es abogado, él tiene un máster en Alemania, en filosofía del derecho, si no me equivoco. Además, él es diputado de Renovación Nacional y es uno de los líderes visibles de la campaña del rechazo. A Diego me tocó verlo en acción en el Sheraton, en una convención, en el lanzamiento que tuvimos de Unidos por Chile, que habíamos más de 600 personas, y se mandó ahí un speech espectacular que mucha gente lo aplaudió de pie. Y Diego en realidad transmite, además de con la pasión propia y la energía de la juventud, con sapiencia y con inteligencia, y eso uno lo valora profundamente. Pero déjame desafiarte en algunas cosas, Diego. En la que quiera. Ya, ¿qué cosas tenemos que...? Porque uno dice, fíjate que en realidad tenemos que un poco la AFP, tenemos que cambiar un poco quizás los pueblos originarios, que son las cosas que están dando vueltas. ¿Cuáles son los errores que hemos cometido? Tú dices, en realidad, y digo como país, no necesariamente como sector. Los empresarios ¿han estado a la altura, los grupos económicos grandes? Buena pregunta. A ver, yo creo que toda generalización siempre es mala, ¿eh? O sea, no, aquí hay empresarios buenos, por supuesto. No, estoy hablando en general de que sí, se han puesto la camiseta en algunas cosas, por supuesto. Mire, sí. Médicos, habemos de todo. Habemos algunos que son peorcitos y otros que son muy buenos, abogados que andan por el camino de la luz y otros por la sombra, y empresarios también. Pero yo te digo, los grandes empresarios, la gente que ha colaborado, ¿tú lo has visto camiseteado con este Chile nuevo? Mira, a ver, yo creo que primero, digamos lo siguiente, yo creo que uno de los problemas que tiene en Chile son ciertas promesas como incumplidas, porque en el fondo nosotros le decimos a la gente, mire,
endeúdese para que su cabro pueda estudiar y a ese cabro le va a ir infinitamente mejor que usted. Esa era como la promesa, ¿no? Y muchas veces ha ocurrido que esa señora o ese caballero se han endeudado, a su cabro lo metimos a una universidad que no estaba bien acreditada, digamos la verdad como es, Obvio. y por lo tanto ese cabro hoy día no tiene una situación mucho mejor que la de sus padres. Y eso obviamente genera un malestar de una promesa incumplida. Le decimos a la gente, mire, usted parta con su local, ¿no es cierto?, venda y no se preocupe, nosotros lo vamos a ayudar a emprender. Pero después esa señora llega con sus productos a un supermercado y la hacen ir a costo por 3 meses, para estar en tales y cuales góndolas tiene que pagar un superávit adicional. Después, cuando quiere pedir un crédito, normalmente no le dan crédito porque no tiene la espalda suficiente. Si es proveedora del Estado, le pagan a 160 días. ¿Y ahí dónde estamos nosotros para defender a los emprendedores, pues? Entonces, yo creo que una de las tareas pendientes que tenemos es pasar al modelo económico de nuestro país por 2 coladores. El colador de la competencia y el colador social. Nosotros tenemos, me parece a mí, demasiada concentración en algunos rubros. Mira lo que te estoy diciendo, es duro porque me van a decir este gallo se puso izquierda. No, no, no. Es simplemente reconocer que tenemos que incorporar mayores dosis de competencia en Chile. Te doy un ejemplo. Claro. Mira, te doy un ejemplo con el mundo de las AFP. A mí me dicen las AFP que muchas veces se ha tenido que estructurar la administración de los fondos de pensiones a través de este modelo, porque si no son demasiados los costos de transacción, etcétera, etcétera. Eso no es así, eso habrá sido así en los 90. Pero ¿por qué no podemos tener cooperativas de crédito? ¿Por qué no podemos agregar además un modelo como lo que hay hoy día, si mal no recuerdo, en Dinamarca, donde usted tenía participación del Estado en alguna medida? Entonces, ¿por qué tenemos todo tan concentrado, se fija? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que incorporar más dosis de competencia a nuestro modelo. Tenemos que ser implacables con los abusos, implacables, porque en el fondo al final, mira, yo siempre digo una cosa que es muy dura, pero la quiero decir igual, que es que para debilitar el modelo de mercado es mucho más grave un mal empresario que el peor de los activistas antiempresariales. Por supuesto. Entonces, yo creo que la colusión de los pollos, la colusión de la farmacia genera un efecto además indignante, porque imagínate la pobre gente, lo que significa el confort, eso es indignante, eso es inmoral, eso es inmoral. Entonces, yo creo que hay que ser implacable. Después, yo creo que nosotros tenemos que ser muchísimo más proactivos mira, yo lo veo en el mundo de la pequeña agricultura, Ricardo. Los pequeños agricultores, a través de distintas fórmulas, para que no suene crítica, no voy a entrar tan en detalle, se les aportan recursos para que mantengan a veces líneas de producción que todos sabemos que no tienen ningún destino, en vez de hacer un proceso de capacitación y de migración laboral. Pero no hacemos esos esfuerzos estratégicos y preferimos chipearlos año a año para que mantengan cadenas productivas que todos saben que se van a reventar. Entonces, tenemos que meter una dosis de capacitación, de migración laboral, en fin, de cosas que en Chile no hay. Entonces, yo en el fondo soy crítico con los empresarios porque a veces yo creo que podríamos generar mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores, pero no solamente desde el punto de vista de las garantías laborales típicas, sino que también entender que las empresas avanzan en la medida en que compartimos el trabajo de la empresa en conjunto con los trabajadores. Mira, acaba de salir una pesquera, si no leí mal, que está incorporando un modelo que se llama participación de las utilidades, o sea que en el fondo los trabajadores sean dueños de parte de la empresa. Yo ese tipo de modelos los encuentro sumamente atractivos, porque al final lo que hacen es que el trabajador esté comprometido con el resultado final de la empresa. Entonces, tenemos ahí todo un tema que mejorar. Y yo también soy súper crítico, para serte franco, de que yo creo que hemos tenido un mundo empresarial, esto ha ido cambiando en el último tiempo, pero muy pasivo, no solo en la condena de los abusos y de las eventuales colusiones, lo que estábamos conversando recién. También hay un problema en la legislación. En otros países el que hace un abuso como el que se cometió termina en la cárcel. Y también hay un tema de cómo somos capaces de un mundo empresarial que tiene más capacidad de jugar un rol en la promoción de la buena empresa. ¿Te fijas? Y creo que se está haciendo algunos esfuerzos en esa dirección, porque, a ver, Chile necesita empresarios, Ricardo, de todas maneras. Yo siempre cuando escucho a algunos antiempresariales, le pregunto, pero escúchame el ejemplo que creo que ayuda. Ay, pero señora, usted que está en contra de la empresa, ¿qué tomó en la mañana de desayuno? No, mire, me tomé un tecito, y ahí ese tecito, ¿usted sabe que lo produce una empresa?
Ya, después, ¿con qué se comió? Me comí un pancito con mantequilla. Bueno, entonces las empresas hay que llevarlas a ese plano diario, porque la gente tiene la idea de que todas esas cosas no sé si las provee el Estado. Pero una buena empresa es aquella que mantiene buenas prácticas con sus trabajadores, es que mantiene una buena práctica con el medio Diego, ambiente, en fin. dos preguntas para ir terminando, porque ya ha Sí, pasado, usted no lo crea, 1 hora. achuta. En la Araucanía, ¿terrorismo sí o no? ¿Hay terrorismo o no hay? De todas maneras. De todas maneras. Y lamentablemente no hemos tenido los pantalones para reconocer que ya hay crimen organizado y terrorismo. Segunda pregunta. El Estado, que está hoy día cooptado por algunos grupos políticos, ¿cómo solucionamos el tema? Porque si yo digo, mira, en realidad tal repartición pública pertenece a tal partido, lo cual es cierto, pero si uno dice eso, en realidad todos rasgan vestiduras. ¿Cómo se soluciona eso? Mira, yo creo que hay que hacer una reforma al Estado que signifique profesionalizar ciertas unidades, pero sin contemplación. O sea, a ver, yo por ejemplo creo que el registro civil es una cuestión total y absolutamente técnica. ¿Por qué tiene que haber dependencia del Ministerio de Justicia? ¿Por qué no puede ser un organismo técnico autónomo? Lo mismo con, y así, no la tiene, pero usted podría encontrar varios. ¿Ah? Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que despolitizar ciertos servicios públicos. Después, yo soy de los que creen que acá debiéramos, de una vez por todas, hacer una auditoría, no sé cómo esto, pero alguien nos haga una auditoría sobre nuestra, y externa, independiente, ojalá un organismo internacional, y que nos audite el Estado. Y nos diga, mire señor, acá... Y todas las ONG y todas las reparticiones y todo. Todo. Que nos haga una radiografía y nos diga, mire señor, aquí, y después que eso sea objetivo, yo hasta estaría disponible a que hubiera una especie de comité de expertos transversal sobre esta cuestión y que nos diga en un plazo corto, mire señor, ¿sabe qué más? La radiografía, aquí tiene usted un problema en el pulmón, aquí tiene usted, y oye, de cara a la ciudadanía nos atrevemos a decir, ¿sabe qué más? Aquí esto no puede seguir, esto no puede seguir, esto no puede seguir, caiga que caiga. Y la tercera cosa que yo haría es francamente hacer una verdadera revolución del ahorro del gasto fiscal en la cantidad de cosas que se gasta. Pero mira, si la cantidad de autos, viáticos, mire, hoy día además yo tengo una noticia, esto que estamos mismo viviendo aquí, esto de el Zoom, por partirlo menos, va a ser un ahorro para el Estado tremendo, querido Ricardo. Mira, te voy a contar una cosa que están implementando aquí en O'Higgins. Sí, perdona que te interrumpa, pero resulta que en junio, que los senadores de la República, muchos de ellos, tuvieron solo reuniones telemáticas, es decir, solo reuniones virtuales. Es decir, no salieron de su oficina o de su casa para ir al Congreso. Senadores de todos los partidos políticos presentaron igual la boletita por el traslado por más de 2 millones de pesos mensuales. No, eso es, bueno, pero eso es, pues. Entonces, y la gente dice, bueno, pero, o sea, entonces el tema es que queremos cambiar el país, queremos cambiar todo, pero somos los mismos de siempre, con las prácticas de siempre. Entonces, esa es la desesperanza que uno de repente tiene. Y quisiéramos que más Diego Chalper, líderes, escúcheme, más líderes que piensen distinto a ti, pero que sean capaces de jugársela. Más gente que esté dispuesta a entender que entre todos podemos construir un mejor país, pero que las malas prácticas hay que erradicarlas, vengan de donde vengan. Oiga, don Diego, tiene un par de minutos para decir lo que quiera. No, yo mira, primero, bueno, agradecer el espacio. Yo creo que de verdad el 25 de octubre Chile se juega mucho. Yo por lo mismo hago un llamado a todos los que me están viendo que primero tomemos conciencia de lo que está en juego. ¿Ah? Lo segundo, aquellos que están por el apruebo porque sí, primero yo siempre les hago una pregunta que es un poquito jodida, pero creo que igual es bueno preguntársela. Pero usted que está por el apruebo, ¿qué es lo que quiere cambiar de la Constitución? Porque en el fondo la gente me dice, yo estoy por el apruebo, y yo le pregunto, ¿qué quiere cambiar? No sabe, porque no sé cuántos artículos tiene la Constitución, o sea, hay total desinformación, y eso es muy jodido porque hay una cosa muy profunda en juego. Y esto no es puro simbolismo por Ricardo, si una Constitución es un texto legal que tiene importancia. Después, yo por lo menos hago un llamado a los que están por el rechazo a que salgamos a la calle, a que salgamos a defender lo que creemos. Yo al menos hoy día estuve
en terreno con mucha fuerza, y la verdad es que la gente lo que tiene es desinformación, y peor que eso, se ha ido tragando dos mitos, que es la idea de que la Constitución le va a mejorar las pensiones, y eso va a ser una tragedia, Ricardo, acuérdate de mí, cuando si venga la frustración de que eso no es así. Y lo otro, yo creo que es súper importante, especialmente los que me están viendo, bueno, yo me la voy a jugar porque los sectores a los cuales yo me siento interpretado, que es la centro-derecha, espero que cada uno tendrá sus ideas, ¿no es cierto? Pero yo creo que le hace muy mal a Chile la hegemonía de los sectores radicales en el mundo social. Yo creo que a mí me motiva a competir por las federaciones de estudiantes, por los gremios, por las ONG, no porque, digamos, quiera pelear por pelear, sino que porque creo que le haría bien a la moderación, porque ahí hay muy poca moderación. Así que gracias, Ricardo, y saludo a los que nos vieron, y bueno, cualquier cosa nos conectamos. Yo quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan, ayúdennos a difundir, mándenos sus feedback, ayúdenos a que estas ideas, como las charlas TED, ¿no es cierto?, ideas que vale la pena difundir, usted difunda esto, métase, ayúdenos, usted no puede sentarse solamente y mirarlo y guardarlo. Estos son pequeñas perlas de conocimiento, de interacción que nos ayudan a todos porque aprendemos y nos desafiamos. Gracias infinitas a todos una vez más. Gracias Diego, gracias Unidos por Chile. Gracias a todos los que participaron con sus comentarios, Carlos, Gabriela, en fin, uno se vuelve loco aquí leyendo toda la gente, ¿no es cierto? Patricia Ella, Chico Eva, Albulberque, Álvaro Araya, María Trinidad, Cristian Valencia, Carlos Brauer, Rodrigo Santelice, Pamela, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias infinitas a todos por su gentil paciencia estar con nosotros. Diego, una vez más, esta no es la primera y de seguro no es la última vez que vamos a estar tratando de soñar un Chile mejor, porque en realidad nosotros creemos que es posible. Mándenos sus feedback, comparta, muchas gracias, se les quiere y entre todos construyamos un Chile mejor. Unidos por Chile, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Que les vaya muy bien, gracias. Gracias.